Bien, continuando con el análisis de las variables aleatorias en tiempo continuo, vamos a explorar una de las distribuciones que también la caracterizan. Como ustedes vimos la clase anterior que la CDF, que es la función de distribución acumulada, que está definida como la probabilidad de que esa variable aleatoria esté por debajo de un cierto valor particular X, me sirve para caracterizar a esa variable aleatoria y esta es una distribución. En particular es una distribución de probabilidad. Si nosotros recordamos lo que vimos en el caso de las variables aleatorias discretas, nosotros vemos dos distribuciones que caracterizaban a esa variable aleatoria. La una era la PMF, la función de masa de probabilidad, y la otra era la acumulada o la CDF. Si tenía la PMF, calculaba la CDF, y también tenía la CDF. Observando los saltos se encontraba la función de masa de probabilidad. Con estas, en conjunto, estas dos son conocidas como distribuciones de probabilidad de estas variables aleatorias discretas. Y en el caso continuo, la primera distribución que hemos visto nosotros es la CDF. Con estas distribuciones, nosotros también podemos calcular lo que son los parámetros de una variable aleatoria. Uno de esos parámetros es el valor esperado. El otro parámetro es la varianza de esa variable aleatoria. Y el otro parámetro es la desviación estándar de la variable aleatoria, que ya vimos que procede justamente de la varianza para obtener esa medida de la dispersión o esa distancia frente a la media en unidades similares a las que tiene la variable aleatoria. Entonces, en el caso de las variables aleatorias continuas, una de esas distribuciones es justamente esta CDF, que está definida como la probabilidad del evento que ustedes observan aquí, que es de que mi variable aleatoria X esté por debajo de un cierto valor particular X minúscula. Una vez que yo tengo esta distribución de aquí, yo puedo utilizar otra distribución que va a ser la PDF o la función de densidad de probabilidad. Hay que tener claro que esta D de aquí es densidad. Función de densidad de probabilidad. Por lo general se la suele simplificar diciendo simplemente la densidad de esa variable aleatoria. Entonces, esta PDF de aquí, similar a lo que vimos en el caso discreto, es una distribución que me sirve para caracterizar a la variable aleatoria. Yo defino a la PDF con esta notación que va a ser una F minúscula, índice X mayúscula, que es la variable aleatoria continua, o la letra que se asigna a la variable aleatoria continua, de X minúscula, y esta está definida como la derivada de la acumulada. En el libro ustedes van a encontrar un análisis de cómo se llega a esta ecuación de aquí a través de valores dependientes y probabilidades próximas a un punto. Pero nosotros vamos a trabajar con esta fórmula directamente. Entonces, similar a lo que sucedía en el caso continuo, que si yo tenía la función de masa de probabilidad, podría encontrar la CDF y viceversa. Aquí sucede algo similar. Si nosotros tenemos la CDF, podemos calcular la PDF o la densidad de probabilidad. ¿Cómo se hace esto? Con la ecuación que acabamos de escribir arriba. Noten que aquí yo tengo la CDF y cuando la derivo a esa CDF yo calculo lo que es la densidad. Y el camino contrario, como ustedes pueden observar, es netamente aplicar la integral. Es decir, que para calcular la CDF o la acumulada tengo que hacer la integral de la PDF desde menos infinito hasta un valor particular de X minúsculo. Y este X de aquí, que es el argumento de la CDF, es justamente el X que está acá como límite superior. Entonces, si yo tengo CDF, puedo calcular, bueno, borremos aquí, esto de aquí es CDF.
Entonces yo tengo la acumulada. Puedo encontrar la PDF con esta ecuación que está aquí. Y si yo tengo la PDF, puedo encontrar la CDF con esta ecuación que está ahí. En conjunto, estas dos, igual que en el caso discreto, tienen un nombre particular que se conocen como las distribuciones. Ustedes van a observar que en los ejercicios o en la descripción de algún elemento del sistema de comunicaciones, en lugar de decirles a veces es la densidad de probabilidad o es la acumulada de la probabilidad, simplemente le dicen es una distribución de probabilidad. Y ustedes viendo la notación si es con esta F minúscula o es con esta F mayúscula, ya identifican si es una densidad o una acumulada de probabilidad. Entonces, lo que vamos a observar es que en esta PDF de aquí, o en esta densidad, nosotros de forma gráfica vamos a poder determinar cuál es el valor que es más probable que suceda. Es decir, de aquí nos va a interesar o nos va a dar una buena información lo que es la gráfica de esta densidad de probabilidad. Entonces recuerden que esta PDF generalmente se la abrevia simplemente diciéndole densidad o densidad de probabilidad. Por ejemplo, si vamos al ejemplo 3.3, ahí lo que nos va a indicar es que tenemos un transmisor que está transmitiendo más 5 voltios y menos 5 voltios. Es decir, vamos a suponer que está transmitiendo 1, 0, 1, 1, 0, una cadena de bits. Al 1 lo codifica con más 5 voltios, al 0 con menos 5, sería aquí más 5 y menos 5. Sería más o menos algo como esto. Aquí sería 1, 0, 1, 1 y 0. Consideramos que aquí está 0, aquí está más 5 y aquí menos 5. Entonces, esta cadena de bits que está aquí se va a transmitir como niveles de voltaje, más 5 voltios y menos 5 voltios, dependiendo si es 0, 0 o 1. Entonces viene aquí al receptor, y el receptor lo que usted va a observar es algo muy próximo a más 5 o algo muy próximo a menos 5 voltios. Entonces, si nosotros graficamos lo que es la densidad de probabilidad de estos dos valores, si es que son igualmente, es una fuente uniforme igualmente probable, la gráfica de la densidad de probabilidad va a ser, como lo vamos a indicar aquí, va a tener una proximidad, o dicho en torno de menos 5 voltios, va a tener un valor máximo. Y en torno de más 5 voltios va a tener el otro pico. Entonces, esta de aquí es una gráfica de una densidad de probabilidad de una PDF. Ustedes pueden notar que gráficamente se observa que en torno de más 5 existe la mayor probabilidad de encontrar este tipo de voltaje que corresponde a 1, y en torno de menos 5 voltios también existe la mayor probabilidad de encontrar ese valor. Obviamente, por efectos de la distorsión del canal, ustedes pueden ver que existen, por ejemplo, un caso en que hay un menos 5.5 voltios por aquí, o un valor que esté por acá que sea un más 2 voltios. Pero, en general, ustedes pueden ver que es más probable observar un menos 5 y un más 5, que nos está indicando justamente esta gráfica de la PDF. Entonces, la figura de la PDF nos indica cuáles son los resultados más probables simplemente observando dónde se encuentran las mayores amplitudes. Entonces, vamos a ver algunas propiedades que tiene esta PDF de aquí, que vamos a observar que son similares a las que vimos en la PMF en la parte de la variable aleatoria discreta. Entonces, una de esas propiedades, nada que decir que son propiedades de la función de densidad de probabilidad o PDF. La primera dice que esta función PDF es siempre mayor o igual que 0.
Esta parte de donde proviene. Nosotros ya sabemos que esta función aquí, que es la CDF, es no decreciente. Es no decreciente. Por tanto, su derivada va a ser no negativa. ¿Qué significa esta parte de aquí gráficamente? Si nosotros vamos a tener aquí la gráfica de la densidad de probabilidad, ustedes jamás van a encontrarse que esa gráfica aparece por aquí, por debajo del eje. Justamente porque nos están diciendo que es mayor o igual que 0. Siempre va a estar por encima del eje X. Vamos a suponer que esa es una gráfica de la PDF. Es lo que quiere decir que es mayor o igual a 0. Y esto proviene de que al derivar una función que es no decreciente, que es la CDF, nos da esta característica. Entonces siempre la van a observar ustedes por encima de este eje, de aquí hacia arriba. Es lo que indica esta propiedad. De hecho, lo vamos a ir observando en cada uno de los ejemplos que vamos a desarrollar. La otra propiedad es la que vimos con ustedes un poco más arriba, que decíamos que si teníamos la CDF podemos calcular la PDF, y si teníamos la PDF podemos calcular la CDF. Entonces nosotros podemos encontrar la acumulada de una variable aleatoria haciendo la integral de esta densidad. Desde menos infinito hasta este valor de x. Y este valor de x de aquí del límite superior es el valor de x que aparece aquí, que es la función de la CDF. Si ustedes recuerdan de su curso de cálculo, conocían, por ejemplo, la integral de x desde menos 2 hasta 3, lo que iban a obtener aquí es una constante, un número, una constante. Pero noten que aquí como la integral es con respecto a x, lo que ustedes van a obtener aquí es una función de x, que es justamente la CDF. Aquí es donde tienen que ir poniendo bastante atención en los límites de la integral, porque es lo que determina cuál va a ser el valor final de la probabilidad que se va a calcular. En general, no son integrales complejas, son integrales bastante simples, pero donde realmente hay que poner atención es en los límites de esa integral. Y la otra propiedad que tiene esta CDF es que si yo hago la integral desde menos infinito hasta más infinito de esta nueva función que estamos aprendiendo, que es la EDF, esto de aquí va a ser igual a 1. Esto de aquí va a ser igual a 1. Si nosotros regresamos al ejemplo que construimos acá, si nosotros calculamos el área bajo esta curva, que sería todo esto que está aquí rayado, esa área va a ser igual a 1. Si hacemos la integral desde menos infinito hasta a más infinito. Si ustedes recuerdan la parte discreta, digamos que si hacíamos el sumatorio a lo largo de todos los valores del rango de x de esta PMF, que es, digamos así, la función similar que está en la contraparte discreta, esto aquí era igual a 1. Ustedes pueden notar las similitudes que tiene con la PDF esa propiedad. Entonces, recordando una vez más lo que eran variables aleatorias discretas. Yo tenía la PMF, la función de masa de probabilidad, y tenía la CDF. La PMF teníamos esta notación aquí, P sub x de x, era la probabilidad de que la variable aleatoria adquiera un cierto valor particular. Esto en caso de las variables aleatorias discretas. Y la CDF, que era la acumulada, asimismo era una probabilidad de que la variable aleatoria esté por debajo de un cierto valor x particular. Estas dos, tanto PMF como CDF, son probabilidades. Directamente son probabilidades. Con cualquiera de las dos ustedes pueden calcular la probabilidad de un cierto evento. Ya en el caso de las variables aleatorias continuas, la PDF, hay que tener claro esto de aquí, no es una probabilidad. La PDF, tal como indica el nombre de esta función, eso hay que tener bastante claro, porque es donde vamos a aplicar la teoría de probabilidades para encontrar justamente la probabilidad de un intervalo. Es una densidad de probabilidad.
Es una densidad de probabilidad. Es una densidad de probabilidad. Entonces, en el caso discreto, directamente de la PMF calculaba probabilidades y directamente de la CDF calculaba probabilidades. Pero por el caso de la variable teoría continua con la PDF, yo tengo que hacer un paso previo para poder determinar la probabilidad en un intervalo. Entonces, si yo quiero determinar la probabilidad de que la variable aleatoria x esté por encima de un cierto valor x1 y por debajo de un cierto valor x2, recuerden que esto de aquí es un evento. Y este evento de aquí lo podemos escribir así, de esta forma, con este intervalo. Aquí está x1 y aquí está x2. Entonces lo que estoy calculando aquí es la probabilidad de que la variable aleatoria caiga dentro de este intervalo. Y esto de aquí es igual a la densidad, pero integrada entre x1 y x2. Entonces noten esa particularidad. En la parte discreta directamente de la PMF encuentro probabilidades y de la CDF encuentro probabilidades. Pero ya en la parte continua, si yo tengo la densidad, lo que yo tengo que realizar es la integral de esa densidad para determinar la probabilidad de ese evento en particular. Una de las cosas que hay que tomar en cuenta en el caso continuo es que nosotros sabemos que la probabilidad en un punto, que la variable aleatoria sea igual a un cierto valor, esto es igual a 0. Ya mostramos de dos formas porque es, bueno, de hecho de tres formas mostramos porque esto de aquí es igual a 0. Cuando la variable aleatoria es continua, la probabilidad en un punto es igual a 0. Pero eso no significa que sea imposible que suceda ese evento en particular. Es decir, que si nosotros nos fijamos en esta partecita de aquí, significa que estoy incluyendo el punto x2. Pero como la probabilidad en ese punto particular vale 0, esta misma probabilidad de aquí puede ser escrita de esta forma, como la probabilidad de que x sea mayor a x1 y menor a x2. Entonces noten que este inclusión o exclusión del x2 no cambia la probabilidad. Igual en esta parte de aquí, con este menor que está aquí, se puede transformar tranquilamente en un menor igual al incluir el punto x1, con la probabilidad de ese punto x1 vale 0, entonces no altera la probabilidad de este evento. Y también yo podría incluir nuevamente el x2 y son tres eventos similares. Esto es justamente porque en el caso continuo, la probabilidad en un punto vale 0. El problema en un punto vale 0. Ahora, esta parte de aquí se la puede probar fácilmente utilizando las ecuaciones que vimos con ustedes hace unos minutos. Vamos a hacer esa prueba porque es bastante sencilla. Entonces vamos a reescribir esta parte de aquí. Entonces la probabilidad de que la variable aleatoria sea mayor que x1 y menor o igual que x2. Ya sabes que esto que está aquí, ya lo dijimos en la primera parte de este capítulo, es un intervalo. Este intervalo yo lo puedo dividir en otros dos intervalos que se determinaría con la probabilidad de que la variable aleatoria sea menor o igual a x2 menos la probabilidad de que la variable aleatoria sea menor o igual a x1. Entonces, ¿cuál es este intervalo que está aquí? Este intervalo de aquí, tenemos aquí el valor de x1, aquí el valor de x2, incluido ese valor. Y vamos a ver el efecto de este menos que está aquí. Entonces creemos este primer intervalo, son todos los x menores a x2. Aquí estuviéramos el x2, sería todos estos valores que están aquí. Y lo vamos a restar de este otro evento que está acá, que son todos los menores a x1. Entonces, si ustedes observan este intervalo de aquí y este intervalo de aquí y hacemos la diferencia de esos intervalos, ustedes pueden observar claramente
que toda esta parte de aquí se va a eliminar haciendo la diferencia. Inclusive este punto de aquí, como ustedes pueden ver, ya no va a formar parte del intervalo y me va a quedar similar a esta parte de aquí y todo este intervalo de acá. Entonces, esta diferencia, si ustedes lo ven aquí gráficamente, justamente corresponde a este evento que tenemos aquí. Si ustedes observan esta ecuación que está aquí, es justamente la definición de nuestra CDF. La CDF nosotros la definíamos con esta función como la probabilidad de que la variable aleatoria esté por debajo de un cierto valor particular, x minúscula. Entonces, este valor particular x minúscula es el argumento de esta CDF. En este caso de aquí es un x sub 2 y en este caso de acá es un x sub 1. Entonces, esto de aquí es la diferencia de dos CDFs. Entonces, lo puedo escribir como f sub x de x sub 2 menos f sub x de x sub 1. Y como ya vimos que podemos determinar la CDF a partir de la PDF, esto de aquí es igual a la integral de menos infinito hasta x sub 2 de f sub x, x de x, menos integral de menos infinito hasta x sub 1 de la densidad de probabilidad. Ustedes recuerdan sus clases de cálculo, esto de aquí va a ser justamente igual a la integral entre x sub 1 y x sub 2 de esta densidad de probabilidad. Entonces ya hemos probado que nosotros podemos determinar la probabilidad en un intervalo utilizando la densidad de probabilidad, pero tenemos que ocuparnos de hacer un paso previo que es la integral entre los límites de ese intervalo. Entonces, si lo vemos de una forma gráfica a estas ecuaciones que queramos demostrar, si nosotros tenemos aquí la gráfica de una densidad, vamos a poner que esta es nuestra densidad. Noten que justamente en este gráfico aparece la propiedad que vimos más arriba aquí. Esta PDF, función de densidad de probabilidad, es mayor o igual que 0. Está clarísimo, ¿no? Que está por encima de este eje X. Entonces, si nosotros queremos encontrar la probabilidad de que la variable aleatoria esté entre un cierto x sub 1 y un cierto x sub 2, lo que voy a tener es que calcular esta porción, esta área que está por debajo de esta sección de la curva. Esta parte rayada que está aquí es justamente la integral de esta función entre x sub 1 y x sub 2 de esta PDF. Que si lo vemos desde la perspectiva de una CDF, es justamente la CDF evaluada en x sub 2 menos la CDF evaluada en x sub 1. Entonces noten que si yo tengo la PDF, puedo calcular probabilidades. Tengo que integrarla a esa PDF. Y si yo tengo la CDF, también puedo integrar probabilidades. Esto de aquí es una probabilidad. Escribamos que esto de aquí es igual a la probabilidad de que la variable aleatoria esté entre x1 y x sub 2. Entonces, tengo PDF, calculo probabilidades y puedo calcular la CDF. Si tengo la CDF, calculo probabilidades, como ustedes pueden observar aquí, y también puedo encontrar la PDF. Y en conjunto, estas dos de aquí se conocen como distribuciones. Se conocen como distribuciones. También de este ejemplo de aquí, si nosotros hiciéramos la integral de menos infinito a más infinito de esta función aquí, esto sería igual a 1. Es decir, que toda esta área de aquí sería igual a 1, como indica esta propiedad que está acá. Entonces, ya tenemos
ya tenemos conocido cuáles son las distribuciones que caracterizan a una variable aleatoria continua, que son la CDF, la acumulada, y que es la PDF, la densidad de probabilidad. Hemos visto que podemos calcular una a partir de la otra y que con las dos podemos determinar las probabilidades de un cierto evento en particular. Entonces vamos a ir haciendo unos ejemplos donde vamos a observar cómo estas dos funciones se van relacionando y caracterizan a esta variable aleatoria continua. Entonces veamos con el ejemplo 3.4. Entonces en este ejemplo 3.4 nosotros vamos a utilizar resultados del ejemplo 3.1 y 3.2. Entonces pueden revisar esos resultados del ejemplo 3.1 y 3.2. Entonces, de estos problemas nosotros queremos determinar cuál es la densidad de probabilidad. Y vamos a calcular las probabilidades en unos ciertos eventos. Entonces nosotros ya sabemos que para calcular la PDF, que es esta función con minúscula, f sub x de x, debemos hacer la derivada de la función acumulada. La derivada de la función acumulada. Ustedes se van a encontrar con derivadas que son muy sencillas de realizar, ¿no? De hecho, a lo máximo que hemos de llegar es por ahí a integrales dobles cuando pasemos luego a ver las variables aleatorias de dos dimensiones. Eso de derivar e integrar no es lo complicado. Lo complicado va a ser determinar los límites de esas integrales. Entonces, en estos ejemplos 3.1 y 3.2 nosotros encontramos esta función, esta CDF. Esta CDF, si la reescribimos aquí, vale 0 para x menor que 0, vale x, cuando x es mayor o igual que 0 y menor que 1, y vale 1 para valores mayores o iguales que 1. Entonces tenemos que derivar esta función que está aquí. Entonces ya saben que la derivada de 0 va a valer 0, la derivada de 1 va a valer 0 y la derivada de esta x de aquí va a valer 1. Entonces la derivada de esta función de aquí va a ser una constante entre 0 y 1. Gráficamente esto se puede mostrar aquí. X, aquí está la PDF. Y entre 0 y 1 va a valer un valor constante de 1. Si lo escribimos en forma de ecuación, la CDF vale 1, cuando x mayor o igual que 0 y menor que 1, y vale 0 para otro caso. Justamente el otro caso es esta porción de aquí y esta porción que está acá. Como ustedes pueden notar, aquí tengo un comportamiento uniforme. Por eso este tipo de variable aleatoria, cuando ya veamos las familias de variables aleatorias, se conoce como variable aleatoria uniforme. Para cualquier valor de este rango que está aquí, tenemos la misma probabilidad, que es una constante que es igual a 1. Es una variable aleatoria uniforme. Entonces hemos determinado cuál es la densidad y vamos a calcular probabilidades utilizando tanto la CDF como la PDF. Entonces una de las probabilidades que queremos determinar aquí es la probabilidad de que la variable aleatoria x sea mayor a 1/4 y menor a 1/4 y menor o igual a 3/4. Si nosotros recordamos esos ejercicios 3.1, era cuando teníamos nuestro eje radial. Y hasta este punto era ese valor x. Entonces queremos ver este evento de aquí. Que ese eje radial caiga entre 1/4 y 3/4. Ya sabemos que todo la circunferencia vale 1. Entonces aquí tendríamos medio. Aquí estaría 1/4 y aquí sería 3/4. Lo que queremos ver es la probabilidad de que ese eje radial caiga en este arco que está aquí, que es entre 1/4 y 3/4. Entonces hay dos caminos: utilizar la PDF, la densidad, o utilizar directamente lo que es la
la acumulada, la CDF. Entonces vamos a hacerlo primero con la CDF. Entonces esto era igual a la CDF evaluada en 3/4 menos la CDF evaluada en 1/4. Si nosotros regresamos acá a la CDF, ustedes pueden ver que los valores que voy a evaluar son 3/4, que sería 0,75, y 1/4, que sería 0,25, que están incluidos en este intervalo de aquí. Y al estar incluidos en ese intervalo de ahí, son iguales justamente al mismo valor del argumento de la CDF. Entonces, esto sería igual a 3/4 menos 1/4, que eso de aquí sería igual a 1/2. Esta es la probabilidad. Entonces, existe una probabilidad del 50%, si la interpretamos en porcentajes, de que el eje radial caiga en este arco de aquí. Vamos a calcular la probabilidad utilizando la CDF. Ahora vamos a hacer el mismo cálculo utilizando la densidad. En este caso tengo que hacer un paso adicional, que es integrar. Si nosotros calculamos la probabilidad de que esta variable aleatoria X sea mayor a 1/4 y menor o igual a 3/4, yo tengo que integrar la PDF entre esos dos valores que determinan el intervalo, entre 1/4 y 3/4. Nosotros hemos determinado que esa PDF, como ustedes pueden observar aquí, vale 1. Vale 1 entre 0 y 1, que es justamente los valores que están de 1/4 y 3/4 están contenidos en ese intervalo. Entonces, esta PDF de aquí ya vemos que es igual a 1. Entonces, esta sería la integral desde 1/4 hasta 3/4. Voy a escribir aquí el valor de 1, que ustedes ya saben que se puede omitir. De x, y esto de aquí sería justamente igual a 1. Ustedes notan que obtenemos exactamente el mismo valor de probabilidad utilizando o bien la CDF, como hemos hecho en este caso de aquí, o bien la densidad de probabilidad, como hemos hecho en este caso, en este segundo caso que está aquí. Nada más nos da una probabilidad de 1/2. Sigamos con los ejemplos. El ejemplo 3.5. Este ejemplo de aquí es similar al que vimos con ustedes, que teníamos ese eje radial. Ya saben que toda esta circunferencia tiene dimensión de 1 metro. Y este arco de aquí es mi variable aleatoria. Pero en este caso, a este eje radial, que lo hacemos girar aquí, que lo que hacemos radial aquí, lo vamos a hacer girar 3 veces. Vamos a hacer girar 3 veces y de esos 3 resultados vamos a obtener el mayor. O mejor dicho, nos vamos a quedar con el mayor. Un ejemplo sería, vamos a suponer que en el primer 3 veces lo vamos a lanzar. El primer lanzamiento llegó a 0.3. Segundo lanzamiento a 0.6. El tercer lanzamiento a 0.1. Entonces, de estos 3 lanzamientos nos vamos a quedar con el mayor. Sería 0.6. Este sería el valor de mi variable aleatoria. Esto determina mi variable aleatoria en Y mayúscula. Entonces, mi variable aleatoria sería igual a 6. Entonces, en esta variable aleatoria de aquí es el mismo caso del ejemplo 3.1. Ejemplo 3.1 hacía un giro en este eje radial y ese valor medido a partir de este punto era la variable aleatoria. Ahora vamos a hacer 3 lanzamientos y nos vamos a quedar con el valor mayor, y ese va a determinar a la variable aleatoria. Entonces, la CDF de este ejercicio aquí nos da el ejemplo que le vamos a llamar Y. A esta variable aleatoria. Esta CDF está determinada que vale 0 para valores menores que 0. Vale en Y cubo cuando Y está entre 0 y 1.
y vale 1 para valores de y mayores que 1. Esta CDF de aquí está dada por el ejercicio. Entonces pueden ver que la podemos graficar a esta CDF. Noten que entre 0 y 1 es una función cúbica. Entre 0 y 1 es una función cúbica. Sería más o menos así. Y a partir de 1 ya es una constante que vale igual a 1. Tenemos la gráfica de nuestra CDF, nuestra acumulada. Entonces nosotros a partir de esta función de aquí queremos calcular la PDF y también queremos calcular la probabilidad, similar al caso anterior, de que esta variable aleatoria y sea mayor a 1/4 y menor o igual a 3/4. Vamos a ver cómo cambia la probabilidad cuando en este caso tengo 3 lanzamientos y me quedo con el mayor. Entonces, ¿qué debo hacer para calcular la PDF? Tengo que hacer la derivada. Entonces, para determinar la PDF, que es f es x de x, tengo que derivar la acumulada. Aquí podemos ver que la derivada de 0 va a valer 0, la derivada de 1 va a valer 1, y entre 0 y 1 voy a tener aquí la derivada de y cubo, que ustedes ya saben que es 3y cuadrado. Entonces esto de aquí va a ser igual a 3y cuadrado cuando y es mayor o igual que 0 y menor que 1. Y va a valer 0 para otro caso. Va a valer 0 para otro caso. Entonces noten que aquí entre 0 y 1 tenemos una función cuadrática y vamos a graficar esa función cuadrática. Aquí tenemos la densidad. Entonces entre 0 y 1, entre 0 y 1, vale 3y cuadrada, que es una función cuadrática. Y vale 0 en otro caso. Es decir, en este puntito de aquí, vuelve a 0. Recuerden en el caso que, en el ejemplo que vimos con ustedes hace unos instantes, teníamos cuando la transmisión de un módem de ceros y unos que se mapeaban en más 5 y menos 5, teníamos un comportamiento así. Y nosotros mostramos que de la gráfica de la PDF, nosotros podemos visualmente ver de forma rápida cuáles son los valores más probables. Como aquí tenemos un pico más alto en menos 5, significa que es más probable que sea un menos 5 que un valor que esté por acá, que sea un menos 8. Y también que es más probable que suceda un más 5 que un valor que esté por aquí, que sería un más 2. Entonces, si ustedes observan esta gráfica de aquí, vamos a ver que aquí está el valor de un medio. Aquí vamos a hacer esta división. Entonces recordemos, entre más alto es el pico de la CDF, mayor es la probabilidad de que esos valores sucedan. Entonces, si regresamos a ese eje radial que teníamos más arriba del ejemplo, aquí teníamos 1/4, aquí teníamos 1/2 y aquí teníamos 3/4. Noten que aquí tengo desde 0 hasta 1/2, que sería todo este arco que está aquí. Y acá tengo desde 1/2 hasta 1, que en cambio sería todo este arco que está acá. ¿Dónde se encuentra más probabilidad? ¿En el primer arco o en el segundo arco? Por la gráfica se puede observar que donde tengo mayor amplitud, mi PDF indica que voy a tener una mayor probabilidad de que ese eje radial caiga justamente en esta porción de esa circunferencia. Y eso lo podemos ver usando cálculos de las probabilidades que vamos a encontrar, que es justamente la probabilidad que esté entre 1/4 y 3/4. Bien, entonces hagamos la primera pausa y una vez que regresemos de esa pausa vamos a hacer el cálculo de esta probabilidad utilizando tanto PDF como CDF.
Bien, entonces de este ejemplo en particular vamos a encontrar la probabilidad de que de esos 3 lanzamientos, el mayor caiga justamente entre 1/4 y 3/4. Recordemos que en el ejemplo anterior esta probabilidad de aquí salió 1/2. Veamos cuánto sale ahora, si es más o menos. Intuitivamente debería salir más, ¿no? Porque si tenemos 3 lanzamientos y nos quedamos con el mayor, debería salir una probabilidad mayor al 50%. Entonces, si utilizamos la CDF para calcular la probabilidad de que esta variable aleatoria sea mayor a 1/4 y menor o igual a 3/4, tenemos que utilizar esta CDF evaluada en 3/4 y la restamos de la CDF evaluada en 1/4. Entonces, si vamos acá a la función, a la CDF, aquí podemos ver que justamente esos valores de 1/4 y 3/4 están en este intervalo de aquí. Y eso correspondería al valor al cubo. Entonces esto de aquí sería este valor de aquí al cubo, 3/4 cubo menos 1/4 cubo, que esto de aquí es igual a 13 sobre 32. Y si lo hacemos con la PDF, la probabilidad de que esta variable aleatoria sea mayor a 1/4 y menor o igual a 3/4 es la integral entre 1/4 y 3/4 de esta función densidad que ya la hemos encontrado más arriba. Esta función densidad, como ustedes pueden ver, es 3y². Entonces la integral entre 1/4, 3/4 de 3y² de y. Ustedes pueden ver que esta aquí es una integral bastante sencilla y una vez que la resuelvan van a observar que es igual a 13 sobre 32. Y 13 sobre 32 debería ser mayor a 0,5. 13 sobre 32. A ver, salió 0,4. Déjeme revisar. Trece sobre 32. Bueno, voy a revisar. El resultado de aquí es correcto. La interpretación es lo que voy a revisar en el libro y ya les comento el viernes en clase. Bien, entonces recordemos que en el caso continuo encontramos probabilidades en intervalos. La probabilidad en un punto vale 0. Este intervalo que ustedes observan aquí puede incluir un punto extremo o también lo puede excluir, como es este caso de acá. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que tenemos el intervalo entre x sub 1 y x sub 2. Vamos a suponer que este valor de x sub 1 de aquí es 1/4 y este valor de x sub 2 de acá es 3/4. El evento que hemos calculado nosotros es este de aquí. Si lo vemos como un intervalo, sería que excluye 3/4 e incluye el 3/4. Pero incluir un punto extremo del intervalo o excluir un punto extremo del intervalo no cambia la probabilidad del evento, a pesar de ser eventos diferentes. Es decir, que este evento de aquí, que la variable aleatoria x sea mayor a 1/4 y menor o igual a 3/4, tiene la misma probabilidad que nosotros incluyamos esos dos puntos, y que x sea mayor o igual a 1/4 y menor o igual a 3/4 y tiene la misma probabilidad que si nosotros excluimos esos dos puntos del intervalo. Aquí es menor a 3/4. O que incluyamos el primer valor y excluyamos el segundo.
Entonces, noten que estos 3 eventos que están aquí, en estos intervalos, son diferentes. Que están identificados aquí en estas inecuaciones. Pero, si nosotros calculamos la probabilidad de esos 3 eventos diferentes, vamos a observar que los 4 eventos, a pesar de ser diferentes, tienen la misma probabilidad. Esto sucede justamente por eso que comentamos en la primera clase, que es la probabilidad de una variable de teoría continua en un punto particular es igual a 0. Es decir, que en este caso yo estoy incluyendo el 3/4. Ya sabemos que la probabilidad de que la variable aleatoria sea igual a 3/4 es igual a 0. Lo mismo sucede aquí, en esta parte de aquí, que sería la probabilidad de 1/4, igual, bueno, acá en este caso de aquí no, que estoy excluyendo los 2 puntos, pero como ambos tienen probabilidad 0, no contribuyen a nada. Y aquí estoy incluyendo el punto 1/4, pero como tiene probabilidad 0, tampoco contribuye al valor final de ese cálculo de probabilidad. Entonces, estos 4 eventos o 4 intervalos, a pesar de ser diferentes, tienen la misma probabilidad. Si nosotros hacemos una analogía con el caso discreto, existe una gran diferencia. Por ejemplo, vamos a suponer que nosotros tenemos la siguiente función de masa de probabilidad. Vamos a hacer una analogía con el caso discreto. Entonces, supongamos que nosotros tenemos esta masa de probabilidad P sub y de y. Borremos aquí, está un poquito lenta. Tenemos una PMF, una función de masa de probabilidad. P sub y de y, que vale 1/6, cuando y vale 1/4, y y vale medio, vale 2/3, cuando y vale 3/4 y vale 0 para otro caso. Entonces, es similar a lo que vimos en el caso anterior. Nosotros vamos a definir aquí estos intervalos. Intervalo A, cuando incluye los 2 puntos. Vamos a definir el intervalo B o el evento B, cuando incluye el 1/4 y excluye el punto de 3/4. El evento C, donde excluyo el 1/4 y incluyo 3/4. Y el evento D, donde voy a excluir los 2 puntos. Ya vimos que en el caso anterior la probabilidad de este A, de este B, de este C y de este D, a pesar de ser intervalos diferentes, es lo mismo. Vamos a ver qué pasa en el caso discreto. Si nosotros determinamos la probabilidad de este evento A, la probabilidad de este evento A, como ustedes pueden observar, sería justamente la probabilidad de que la variable aleatoria Y sea igual a medio, que es este valor de aquí que está contenido dentro de este intervalo, que eso sería igual a 1/6. La probabilidad de este evento B sería, noten que B tiene este intervalo que va a corresponder al valor de 1 medio y 3/4. La probabilidad de que Y valga medio más la probabilidad de que Y valga 3/4. Si tomamos estos valores que están aquí, sumados darían 5/6. Para lo que es el evento C, entonces tenemos estos valores que están aquí, corresponden a la probabilidad de que Y sea igual a 1/4, más la probabilidad de que Y sea igual a medio. Si los tomamos de esta PMF que está aquí, sumándolos, esto sale 1/3. Y para el caso de realizando un procedimiento similar, que sería la probabilidad de 1/4 más 1 medio más 3/4, entonces aquí sería igual a 1. Entonces, en el caso anterior, para estos intervalos de aquí, siendo intervalos diferentes, la probabilidad es la misma.
Pero en el caso discreto ustedes pueden ver que esa probabilidad es diferente, porque ahí sí la probabilidad de un punto no es necesariamente 0. Entonces, para que ustedes repasen todos estos conceptos de aquí, en el quiz 3.2 ustedes pueden realizar un ejercicio que tome en cuenta lo que es PDF, CDF, cálculo de probabilidades, esto de incluir o no incluir valores extremos al intervalo para el cálculo de la probabilidad. Bien, entonces haciendo analogía nuevamente con las variables aleatorias discretas, teníamos las distribuciones que eran la PMF y la CDF, la acumulada. Conjunto, estas dos se conocen como distribuciones, en particular distribuciones de probabilidad. Con estas distribuciones de probabilidad yo encontraba los parámetros de la variable aleatoria que eran el valor esperado y la varianza. La desviación estándar, como proviene de la varianza, la podemos omitir, pero netamente es lo mismo, una medida de la dispersión de esa variable aleatoria. En el caso de la variable aleatoria continua, ya hemos visto las distribuciones, que es la CDF, la acumulada, y la PDF, que es la densidad de probabilidad, y cómo podemos conseguir una a partir de la otra, utilizando estas distribuciones. Aquí también tienen estas dos de nombre de distribuciones, calcular probabilidades. Lo que vamos a ver ahora es cómo determinar valor esperado, cómo determinar la varianza. Y son las que si sacamos el valor, perdón, la raíz cuadrada de esta varianza de aquí, nos va a dar la desviación estándar de esa variable aleatoria. Recuerden que la varianza es una medida de la dispersión con respecto a la media, o cuánto se aleja el valor que estoy observando de esa variable aleatoria del valor promedio. Entonces vamos a ver cómo encontrar estos parámetros que están aquí. Entonces, el valor esperado, hay un análisis que hace en el libro de determinar la ecuación que voy a escribir aquí haciendo una aproximación a partir de una variable aleatoria discreta. Ustedes pueden revisar ese procedimiento, donde van a tener que aplicar un poco de límites, donde un sumatorio se va a transformar en una integral. Eso lo pueden determinar ustedes. Nosotros vamos a escribir la ecuación y aplicarla. Entonces, el valor esperado de una variable aleatoria continua está definido como la integral de menos infinito a más infinito de x minúscula, que es el valor que está tomando la variable aleatoria, multiplicado por la densidad, e integramos ese producto. Entonces noten que si yo tengo la PDF, yo puedo determinar el valor esperado. Entonces con la PDF determino el valor esperado. Si yo tuviera la CDF, también podría encontrar el valor esperado, pero tendría que primero derivar la CDF. Una vez derivada la CDF y obteniendo la PDF, determinar este valor esperado. Este valor de X de aquí no es necesario calcularlo. Eso de acá es lo que necesitamos para encontrar ese valor esperado. Entonces, recordemos que esto de aquí tiene el nombre como valor esperado de la variable aleatoria continua X. Vean que aquí ustedes van a tener que aplicar sus habilidades de cálculo porque van a tener que integrar. La suerte de ustedes que son integrales bastante sencillos, donde van a tener que poner atención es en los límites de la integral. Entonces apliquemos esta ecuación en el ejemplo 3.6. Entonces en el ejemplo 3.6 nosotros vamos a retomar un resultado del ejemplo 3.4, que es donde encontrábamos el punto donde ese eje radial se detenía en esa circunferencia de longitud de 1 metro. Entonces nosotros teníamos esta PDF, que valía 1, cuando x era mayor o igual a 0 y menor a 1, y valía 0 para otro caso. Si nosotros la graficamos, tenía esta forma entre 0 y 1, esta densidad. Y justamente por tener esta característica de ser aquí planos, era una
variable aleatoria uniforme. Más adelante vamos a trabajar con familias de variables aleatorias, así como hicimos en el caso discreta con la de Bernoulli, geométrica, Pascal, binomial, de Poisson. Aquí también van a aparecer algunas familias de variables aleatorias. Entonces ya tenemos aquí la PDF y queremos encontrar el valor esperado de esa variable aleatoria. Entonces noten que para encontrar el valor esperado yo necesito simplemente la PDF. Y como tengo aquí la PDF, es nada más y nada menos que seguir esta ecuación que está aquí. También vamos a observar cómo estos límites de integración se modifican dependiendo del intervalo donde la PDF es no nula. Entonces, ¿qué dice la ecuación? La ecuación dice que es la integral de menos infinito a más infinito de x por la densidad de probabilidad. Esa densidad de probabilidad ya vemos que vale 1. Entonces, este valor de aquí va a caer acá. Reemplazar este 1. Entonces, sería la integral de x. Aquí lo voy a escribir al 1 simplemente para que cuando ustedes repasen de nuevo vean que es el valor que estamos tomando de acá de x. Vean que aquí dice que es integral de menos infinito a más infinito, que es una integral a lo largo de todo el intervalo. Pero aquí se puede observar fácilmente que desde menos infinito hasta 0 la función vale 0. Es decir, que la integral en este intervalo va a valer 0. Y desde 1 hasta más infinito vale 0. Es decir, que la porción donde la señal es no nula es entre 0 y 1. Entonces aquí cambian de lugar, ser de menos infinito a más infinito, va a ser entre 0 y 1. Y esto de aquí es justamente un medio. Es el valor esperado de ese ejemplo en particular. Vamos a ver con el otro ejemplo que era cuando teníamos 3 lanzamientos y nos quedábamos con el mayor. Encontrar ese valor esperado. Esto está en el ejemplo 3.7. Entonces, nosotros determinamos que la densidad de probabilidad en ese ejercicio era 3y cuadrado, y mayor o igual a 0, menor a 1, y valía 0 en otros casos. La gráfica era aquí una parábola y bajaba hasta aquí. Era la gráfica de la densidad de probabilidad de ese ejercicio en particular. Entonces pueden observar que conforme se va aproximando a 1, esa probabilidad va subiendo. Entonces era más probable que lo encontremos en el, si lo graficamos aquí, era más probable que lo encontremos en esta porción o en esta porción de la circunferencia, que es justamente lo que indica esta parte de la densidad de probabilidad. Y queremos encontrar cuál es el valor esperado en este caso. Similar al ejemplo anterior, utilizamos la ecuación del valor esperado, que es igual a la integral de menos infinito a más infinito de y por la PDF, f de y de y. Entonces, esta PDF de aquí va a venir acá. Y el resto es una integral. Entonces, la integral es de y por la PDF 3y cuadrado de y. Similar al ejemplo anterior, ustedes pueden ver que desde menos infinito hasta 0 vale 0. Y desde 1 hasta infinito vale 0. Entonces la contribución es justamente el intervalo entre 0 y 1. Entonces aquí va entre 0 y 1. Y esta integral igual es simple y va a ser igual a 3 cuartos. Va a ser a 3 cuartos. Entonces, noten que si ustedes ya tienen la PDF, directamente pueden calcular el valor esperado. Pero si tuvieran la CDF, lo que tendrían que hacer es primero derivar esa CDF, encontrar la PDF, y una vez que han encontrado esa PDF ya pueden determinar el valor esperado de la variable aleatoria. Las variables aleatorias derivadas, si ustedes recuerdan, teníamos aquí el espacio de muestras. Esto se mapeaba
con una variable aleatoria a un cierto punto, y si nosotros teníamos una función matemática que determinaba una nueva variable aleatoria, este puntito de aquí se mapeaba hacia un nuevo punto y. Y esto era la definición para nosotros de lo que era la variable aleatoria derivada. La variable aleatoria derivada. Si aplico una función matemática en mi variable aleatoria, por ejemplo, si quiero pasar de miliwatts a dBms, aplico logaritmo y es algo similar a lo que es esta variable aleatoria derivada. En este caso particular, cuando aplico una función matemática, un g de x a una variable aleatoria continua, en ciertos casos obtengo una variable aleatoria discreta. Es decir, que si x es una variable aleatoria continua y esta pasa por una cierta función g de x, esta y de aquí puede ser una variable, puede resultar en algunos casos como una variable aleatoria discreta. Es decir, esta función de aquí transforma una continua en una discreta. Por ejemplo, este es el ejemplo 3.8. Este ejemplo tenemos una variable aleatoria continua x que tiene la siguiente densidad. Vale 1, cuando es mayor a 0 y menor que 1, y vale 0 para otro caso. Vamos a suponer que esta variable aleatoria de aquí entra a una cierta función g de x. Esta función g de x me va a devolver la variable aleatoria w mayúscula, que cuando ingresa x esto va a ser igual a 0, si la variable aleatoria es menor o igual que medio. Y esta variable aleatoria w, que es derivada de x, va a valer 1 si x es mayor a un medio. Entonces ustedes pueden notar que el rango de esta variable aleatoria w es contable, por tanto es una variable aleatoria discreta. ¿Cuál es el rango de esta variable aleatoria? Ustedes lo pueden ver claramente aquí, a ese rango es contable, es igual a 0 y 1. Entonces esta funcioncita de aquí ha hecho que esta variable aleatoria x, que es continua, me dé esta variable aleatoria w, que es discreta. Suele suceder eso. Ahora también existen funciones que pasen de continua a continua. Eso sí va a acontecer. Entonces, si yo quiero encontrar el valor esperado de una variable aleatoria derivada, lo que tengo que hacer es integrar esa función multiplicada por la densidad de probabilidad de menos infinito a más infinito. Entonces vean que es relativamente sencillo, ¿no? Tengo aquí la función y a esa misma función le ingreso dentro de la integral. Ya puedo encontrar el valor esperado de esa variable aleatoria derivada. Entonces, similar a lo que vimos en el caso continuo, este valor esperado tiene valor esperado de la varianza tiene algunas características. Vamos a ver también que la varianza tiene un cálculo similar en el caso discreto. Entonces, las propiedades dicen que el valor esperado de la variable aleatoria menos el valor esperado de esa misma variable aleatoria es igual a 0. Recordemos que en notación el valor esperado de x también se puede escribir como la letra griega mu sub x. Entonces lo que estoy escribiendo aquí es justamente el valor esperado de x. Es decir, que esto de aquí se podría escribir también como valor esperado de x menos el valor esperado de x, que es igual a 0. Eso aquí es bastante simple de probar. De hecho, uno de los ejercicios de la lista está que se prueba eso. La propiedad de linealidad dice que si la variable aleatoria tiene una transformación lineal, es decir, si la multiplico por una constante a y le sumo b, eso es igual a veces el valor esperado de x menos b. Entonces aquí ustedes pueden ver que el valor esperado de una constante
vean que tanto A como B son constantes. Es la constante misma. La varianza de una variable aleatoria continua se puede calcular a través de lo que son los momentos. Similar al caso discreto, que sería el segundo momento de la variable aleatoria menos el cuadrado del primer momento. Y similar al caso discreto, la varianza de una transformación lineal, que es ax más b, es igual a a cuadrado veces la varianza de x. Aquí nosotros podemos concluir también que la varianza de una constante b es igual a 0. La varianza de una constante b es igual a 0. Entonces, ¿cómo calculo el segundo momento de una variable aleatoria? Que es esta magnitud que tengo que determinar aquí para encontrar la varianza. Entonces, los momentos de una variable aleatoria continua. A ver, aquí está la n. N minúscula. Es igual a la integral de menos infinito a más infinito de x minúscula a la n multiplicado por la densidad. Entonces, si yo quiero encontrar el segundo momento, sigo esta ecuación aquí. Entonces, el segundo momento es igual a la integral de menos infinito a más infinito. Entonces, aquí tengo a la n. Si aquí tengo 2 o cuadrado, aquí sería x cuadrado f de x de x. Entonces, noten que para encontrar la varianza de una variable aleatoria me basta con conocer la PDF. Es decir, si yo conozco la PDF, conozco el valor esperado y conozco también la varianza. Entonces, en otras palabras, las distribuciones de la variable aleatoria caracterizan por completo a esa variable aleatoria. Otra forma de encontrar la varianza, que es la definición de donde se parte, es que la varianza de la variable aleatoria continua es el valor esperado de la variable aleatoria menos su valor medio cuadrado. Utilizando la ecuación del valor esperado sería la integral de menos infinito más infinito x menos la media cuadrado multiplicado por la densidad de probabilidad. Multiplicado por la densidad de probabilidad. Entonces pueden observar que son ecuaciones que de alguna forma son similares a la parte discreta. Vamos a hacer un ejemplo donde apliquemos estas ecuaciones. Ejemplo 3.9. Entonces, en este ejemplo 3.9 vamos a encontrar varianza y desviación estándar del problema 3.1. Vamos a retomar información. El problema 3.1 era ese problema donde teníamos el eje radial. Y este arco de aquí es mi variable aleatoria. Y toda esa circunferencia tenía una longitud igual a 1. Entonces queremos encontrar, de este ejercicio aquí ya determinamos que el valor esperado vale 1/2. Entonces para determinar la varianza necesitamos calcular el segundo momento de esta variable aleatoria. Porque el primer momento ya está calculado, vale justamente 1/2, que este valor de aquí lo tenemos que colocar acá. Entonces debemos ocuparnos en encontrar el segundo momento de esta variable aleatoria. Entonces, el segundo momento de esta variable aleatoria es una integral de menos infinito a más infinito de x cuadrado por la PDF, que también ya está calculado. Esta PDF, si la escribimos acá, era uniforme, valía 1, cuando x es mayor que 0 y menor que 1, y vale 0 para otro caso. Graficada, veamos que tenía esa forma plana, ¿no? Tenía la misma distribución de probabilidad para todos los valores del intervalo, del rango de esta variable aleatoria. Entonces esto de aquí es igual, similar en el caso anterior, ¿no? Desde menos infinito hasta 0 vale 0, desde 1 hasta infinito vale 0, entonces entre 0 y 1 va a ir mi integral. Y esa PDF vale 1. Entonces aquí va a ir desde 0 hasta 1. X cuadrado, como este valor de aquí es igual a 1, no lo voy a escribir aquí debajo, entonces veamos aquí de x.
Y ese integral siempre vale 1/3, ¿cierto? Entonces, si tomamos esta ecuación de la varianza acá, la varianza de x vale el segundo momento que hemos determinado que vale 1/3, menos el cuadrado del primer momento, que sería medio cuadrado. Y eso de aquí va a ser igual a 1/12. Esta es la varianza. Si queremos determinar la desviación estándar, tenemos que sacar la raíz de este valor de aquí. Entonces, la desviación estándar de esta variable aleatoria de aquí sería la raíz de 1/12. Sería 1 sobre raíz de 12. 1 sobre raíz de 12. Hagamos otro ejemplo aplicando estas ecuaciones de aquí. Entonces, el ejemplo 3.10. En este ejemplo 3.10 nosotros vamos a encontrar varianza y desviación estándar del ejemplo donde hacíamos tres lanzamientos de ese eje radial y nos quedamos con el valor máximo. Entonces, si quiero determinar la varianza de esta variable aleatoria, similar, ¿no? Calculo el segundo momento y lo resto del cuadrado del primer momento. Este valor de aquí ya lo encontramos, vale 3/4. Entonces deberíamos ocuparnos de calcular el segundo momento. Entonces el segundo momento de esta variable aleatoria, integral de menos infinito a más infinito, y cuadrado por la densidad. Esta densidad de aquí valía 3y cuadrado, cuando y es mayor o igual que 0 y menor que 1. Y valía 0 para otros casos. Tenía este formato, ¿no? Pues aquí es y. Entonces, similar al caso, a ver, aquí hay un pequeño error, no es la CDF. Borramos de aquí y tendría una caída. Similar al caso anterior, en lugar de ir de menos infinito a más infinito, va a ir entre 0 y 1, porque vemos que la contribución de menos infinito hasta 0 vale 0, y la contribución desde 1 hasta más infinito también vale 0. Entonces aquí tenemos integral desde 0 hasta 1 de y cuadrado multiplicado por la densidad que vale 3y cuadrado de y. Ustedes pueden observar que es una integral simple y esto es igual a 3/5. Entonces ya tenemos este valor de aquí. Entonces, ¿cuánto quedaría la varianza? Recuerden que la varianza también se la puede escribir con la letra griega minúscula sigma cuadrado. Esto de aquí sería igual a 3/5, que es el segundo momento, menos el primer momento, que es el valor esperado cuadrado. Y esta varianza aquí es 3 sobre 80. 3 sobre 80. La unidad es cuadrática, metros cuadrados. Entonces, si nosotros calculamos la desviación estándar, tenemos que sacar la raíz cuadrada de este valor, que nos daría la desviación estándar, y esa desviación estándar sería la raíz de 3 sobre 80, pero esta ya está en unidades de metros. Entonces, recordemos cómo era esta variable aleatoria. Tenemos aquí este eje radial y lo lanzábamos 3 veces. Nosotros nos quedábamos con el arco mayor. Si estos fueran los 3 lanzamientos, este arco de aquí sería la variable aleatoria y. Como eso tiene circunferencia 1 metro, eso de aquí se mide en metros. Entonces ven que la varianza nos da la medida de la dispersión, de cuánto se aleja del valor esperado en unidades cuadráticas. Por eso yo puedo utilizar también la desviación estándar, sacando la raíz, que ya me da en las mismas unidades que la variable aleatoria. Aquí se mide en metros y la medida de la dispersión aquí está dada en metros. Y es justamente lo que nos indica la desviación estándar.
Entonces, en caso de variables aleatorias continuas, las distribuciones, tenemos la PDF y tenemos la CDF. Entonces, la PDF está definida como la derivada de la CDF. Esto es una densidad, lo que hay que tener en cuenta es una densidad de probabilidad. Y la CDF, que es la probabilidad de que la variable aleatoria esté por debajo de un cierto valor X, es en cambio la integral de esta densidad. Y nuestra definición va desde menos infinito hasta X. Siempre tengan en cuenta que este X de aquí es el X que está indicado acá, por eso esa integral queda en función de X. Entonces yo tengo las distribuciones, yo puedo calcular, bueno, en particular si tengo la PDF, pueden calcular el valor esperado como la integral de X multiplicada por la densidad de menos infinito a más infinito. Y también pueden encontrar la varianza como la integral de menos infinito a más infinito de X menos el valor esperado de X cuadrado multiplicado por la densidad. Ahora, PDF y CDF son distribuciones. Valor esperado y varianza, en cambio, tienen un nombre particular que se conocen como los parámetros de la variable aleatoria. Parámetros de la variable aleatoria. Entonces, estos parámetros de la variable aleatoria son un número, son una constante. Y son una constante que caracterizan a toda la variable aleatoria. Entonces, con estas distribuciones yo puedo, recordemos también, calcular probabilidades en un cierto intervalo. Calcular probabilidades en un cierto intervalo. Bien, entonces ahora vamos a explorar, similar al caso discreto, algunas familias de variables aleatorias. Recuerden que las familias de variables aleatorias sirven para clasificar eventos que son similares. Si nosotros recordamos el caso de la variable aleatoria de Bernoulli, que teníamos dos posibles resultados. Poníamos ejemplos, por ejemplo, de lanzar una moneda puede salir caro o serio. Pero un bit recibido puede ser 0 y 1. Acertar o fallar un tiro, son dos valores posibles. Y todos esos experimentos se pueden agrupar en una única variable aleatoria, que es la variable aleatoria de Bernoulli. Y en el caso continuo, existe también conjuntos de variables aleatorias. Y vamos a irlas explorando, viendo cuáles son sus distribuciones, es decir, sus PDFs, sus CDFs, y cuáles son sus parámetros, su valor esperado y su varianza. Ese es el tema 3.4 que corresponde a familias de variables aleatorias. Familias de variables aleatorias, pero son continuas. Recuerden que la definición de una variable aleatoria continua tiene que ver con lo que es su rango. Si su rango es un intervalo, es una variable aleatoria continua. Entonces, la primera variable aleatoria es la variable aleatoria uniforme. Recuerden el ejemplo que vimos del eje radial cuando calculamos la PDF salía una constante, era justamente el caso de esta variable aleatoria uniforme. Entonces nosotros decimos que X es una variable aleatoria uniforme sobre este intervalo, el intervalo AB, si la PDF tiene el siguiente formato. Entonces esta PDF, para que sea uniforme, tiene que tener el siguiente formato. 1 dividido sobre B menos A, noten que está entre B y A. Si dibujamos aquí el rango de esa variable aleatoria que está A y está B. Entonces toda esta longitud de aquí sería B menos A. Entonces aquí tengo 1 sobre la longitud del intervalo que es B menos A. Cuando la variable aleatoria es mayor o igual que A y menor que B. Y 0 para otro caso. Entonces es uniforme sobre este intervalo cuando la PDF tiene este formato que está aquí.
Y tal y como indica este gráfico de aquí, la condición de esta PDF es que B sea mayor que A. B sea mayor que A. Entonces, este nombre uniforme de aquí suele tener algunas, digamos, algo así, algo como sinónimos, o sea, otros términos que también la clasifican. Entonces, cuando nosotros decimos que X es una variable aleatoria uniforme, esto es equivalente a decir que X es uniformemente distribuida. Son sinónimos, es decir, o mejor dicho, maneras similares de decir exactamente lo mismo. Decir que X es una variable aleatoria uniforme es lo mismo que decir que X es uniformemente distribuida entre A y B. Y también podemos decir que X tiene una distribución uniforme. X tiene una distribución uniforme. X tiene una distribución uniforme. Entonces vean que aquí aparece la palabrita que hemos venido comentando, que es distribución, que es el nombre que se le da en conjunto a la PDF como a la CDF. En los ejercicios que ustedes van a hacer se van a encontrar estas tres formas de decirle o llamarla a la variable aleatoria uniforme. X es una variable aleatoria uniforme, X es uniformemente distribuida sobre un intervalo o X tiene una distribución uniforme. Aquí en particular esta distribución a la que se refiere es la PDF. Es la PDF. Entonces ya sabemos que nosotros tenemos la PDF, podemos encontrar la CDF. Y esa CDF de la uniforme está en el teorema 3.6. De hecho, ustedes la pueden calcular, pero mejor utilizar directamente el resultado del teorema. Entonces, vale 0 cuando X es menor o igual que A. Recordemos que el intervalo está por aquí A y está por aquí B. Entonces, vale 0 antes del último valor del rango. Vale X menos A sobre B menos A. Cuando X es mayor que A y menor o igual que B. Y obviamente va a valer 1 cuando X es mayor que B. Recuerden que para ir desde la PDF hasta la CDF, lo que ustedes tenían que es integrar esta CDF desde menos infinito hasta X. ¿Cuál es la CDF que tienen que integrar? Esta CDF que está aquí. Al momento que ustedes hagan esta integral que está aquí, van a obtener este resultado que está puesto acá. Entonces esa va a ser la CDF de una variable aleatoria uniforme, la CDF de una variable aleatoria uniforme. Este mismo teorema nos dice que el valor esperado de la variable aleatoria uniforme, que también lo pueden calcular ustedes, es B menos A sobre 2, que sería justamente este puntito de aquí. Si ustedes hacen B más A sobre 2, les va a dar este punto de aquí. Este punto de aquí es el valor esperado. Y este mismo teorema nos dice que la varianza, que es el resultado de aplicar las ecuaciones que mostramos más arriba, es B menos A cuadrado sobre 12. De hecho, en unos ejercicios que están en la lista, ustedes van a tener que probar esto que está aquí. ¿De acuerdo? Entonces vamos a quedar hasta ahí.